Chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días. El día de hoy, bueno, vamos a ver un video respecto al Rey Midas, que es el pez que yo tengo. Es un cíclido americano de buen tamaño. Y bueno, de primera entrada, un saludo hasta la tierra del Mictlán, fue una promesa en un comentario. Entonces, cumpliendo esa promesa, un saludo y un abrazo hasta la tierra del Mictlán. Para los que no sepan qué es Mictlán, es una leyenda de los muertos acá en México, una leyenda tradicional. Y bueno, ahí está el saludo ya realizado. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del por qué no he subido videos durante prácticamente todo el mes de enero. Y es porque mi pareja de Rey Midas se les ocurrió hacer una apuesta, pues prácticamente en el penúltimo video donde presentamos el overflow de doble succión. De hecho, aquí podemos ver parte del video donde ya están haciendo la limpia del lugar donde van a poner la apuesta. Ya se ven los huecos en el fondo del cristal para comenzar a hacer la apuesta. Hacen varios agujeros, limpian varios lugares y al final de cuenta escogen uno que terminan por limpiar, dejándolo como espejito el fondo, limpio, para hacer la apuesta de los huevos. Son bastante reproductivos este tipo de pez, este cíclido, o por lo menos esta pareja que tengo es por lo menos una apuesta cada más o menos mes y medio. Y bueno, esta apuesta la intentamos sacar. Las anteriores no le habíamos puesto, la verdad es que mucha atención, pero esta vez la intentamos sacar y por eso no hubo videos casi durante el mes de enero. Aquí, pues bueno, ahí estamos viendo el espacio en que ya estaban haciendo los huecos para escoger dónde iban a hacer la puesta. Y como pueden ver, bueno, pues ahí ya está la puesta de huevos. Es un ritual bastante chistoso el que hacen. A veces muy agresivo. La verdad es que es un pez muy agresivo entre ellos al momento de hacer el cortejo, ya que los roces entre la pareja de hembra y macho son muy fuertes al grado que se llegan a desescamar entre ellos, sobre todo más a la hembra. El macho es más agresivo al principio del cortejo. Pero bueno, para platicarles un poco del Rey Midas o el cíclido Rey Midas, pues es un pez de cuerpo grueso y un poco largo, con aletas anales y dorsales puntiagudas. Muchos supongo que conocen al flower horn, que es otro cíclido. Este flower horn, bueno, pues es un cíclido creado genéticamente. Y su papá genético, uno de las especies que se tomaron en cuenta para hacer el flower horn, pues es el Rey Midas. Y ahorita pues vamos a ver por qué. Son grandes cíclidos americanos, sobre todo que alcanzan una longitud de 10 a 14 pulgadas. Estamos hablando de unos 25 a 35 centímetros. El nombre taxonómico o la clasificación específica del pez, la verdad es que no se las voy a dar, porque bueno, hay muchísimos videos que se refieren a las características específicas y nombres técnicos de los peces. Pero a mí lo que más me interesa pues es que conozcan un poco más de los peces que yo tengo, ¿no? Los machos y las hembras desarrollan una protuberancia nucal en la cabeza a medida que maduran. Esto es una característica también en el flower horn, que es precisamente una de las partes que heredó del Rey Midas. Los machos son normalmente más grandes, un poco más grandes que las hembras, y desarrollan un pequeño bulto las hembras, a comparación del macho, que desarrolla el bulto en la cabeza, lo que vendría siendo su frente, mucho más grande. Y tienen una vida aproximada de entre los 10 a 12 años en acuarios, lo cual es muy bueno. Y en nivel silvestre, pues obviamente tienen un promedio mayor de vida, hasta los 15 años normalmente. Estos se encuentran
de manera típica en América Central, cerca de la pendiente del Atlántico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se encuentran principalmente en lagos de la costa de Costa Rica, precisamente, y en Nicaragua. Y en algunas ocasiones en las zonas de flujo lento en algunos ríos. Su temperatura promedio está entre los 75 y los 82 grados Fahrenheit. Estamos hablando más o menos entre los 26 a los 28, 29 grados. Y con un pH entre el 7.5 a 8.5. Estos peces son muy territoriales. Muchos, y como lo mencioné al principio, la agresividad no es tanto es que sean agresivos, sino que son muy territoriales. A quien haya tenido ya, por ejemplo, pez Oscar en sus acuarios, pues sabrán de lo que estoy hablando. Son muy característicos en lo que es el cuidado o resguardo de su territorio. Pero, por ejemplo, como el pez Oscar también es un cíclido, de hecho se conoce el pez Oscar como un perro de acuario, porque tiene comportamientos parecidos a los de un perro. Te identifica, el Oscar es uno de los peces que más te identifican como su dueño. Y en el caso del rey Midas es un comportamiento muy parecido, tienen perfectamente identificado, saben a qué horas son muy inteligentes, saben a qué horas les vas a dar de comer y tienen características muy específicas a diferencia de otros peces. El tipo de alimento es de todo, todos se comen. No hay cosa que no se coman este tipo de peces. Para mantenerlos, pues puede ser con alimento vivo, obviamente tienen que ser frescos, pueden ser también verduras, pueden ser alimentos en escama, pueden ser alimentos de granulometría de buen tamaño, pero todo lo que le pongas de comida se lo van a comer. La calidad sí tiene que ser buena y la alimentación debe ser todos los días. Pueden también alimentarse con gusanos, con krill, con lombrices de tierra, con grillos, con alimentos a base de espirulina o suplementos de caroteno. También se recomienda alimentarlos con lechuga y pepino, ya que esto les ayuda a eliminar ciertos parásitos. Muchas veces estamos acostumbrados a alimentar 1 o 2 veces al día a nuestros peces, sobre todo en las mañanas o en las noches. A este tipo de cíclido americano se les recomienda dar de 2 a 5 veces al día y una cantidad suficiente. Por lo mismo, este tipo de pez y por el tamaño que llegan a alcanzar, producen muchos detritos o lo que le llamamos la suciedad del pez, tanto lo que es la orina como es el excremento de los peces. Por eso requieren un sistema de filtrado bastante bueno y la corriente de agua pues obviamente tiene que ser suficiente para que se lleve todos esos detritos hacia el sistema de filtrado. Es muy importante, también por lo mismo, que se hagan cambios semanales en un acuario donde tengas a los rey Midas entre un 25 a 30% del agua. Y esto sí tiene que ser, como lo repito, semanalmente. Lamentablemente estos peces, por sus características, pues no puedes tenerlos con plantas o con pues ciertos artículos que normalmente meten en los acuarios porque les encanta excavar. Normalmente los tienen en acuarios con arena de granulometría muy fina o con pequeñas piedritas, con piedrita de río, también de granulometría no mayor a 5 milímetros. Esto porque les encanta mover todo y sobre todo porque, como lo pueden ver en el video, pues hacen los espacios donde limpian para poner su puesta y mueven todas las piedritas. En caso de que les llegues a poner plantas, la verdad es que se las van a acabar comiendo o las van a triturar y las van a dejar ahí echándose a perder dentro del acuario. Lo cual, pues obviamente, si metes plantas de alto costo, como por ejemplo anubias, pues te va a doler verlas cómo las deshacen. Les encanta los escondites entre las rocas, entre la madera. Eso les fascina porque por ahí, sobre todo la hembra, tiende a refugiarse cuando están en la época de apareo.
La verdad es que este ritual de apareamiento, el macho puede volverse muy agresivo hacia la hembra. Como les comentaba al principio, llegan a tener roces en los cuales se pueden arrancar las escamas, sobre todo en la hembra, porque el macho en su cortejo puede llegar a ser un poco más violento. En algunos casos es necesario poner un separador dentro del acuario o separar a la pareja en acuarios diferentes para proteger a la hembra, sobre todo cuando el macho es bastante, digamos que demasiado brutal. En el momento en que se realiza la puesta, a partir de ahí el macho se vuelve un poco más protector al punto de considerar a la hembra como una amenaza y puede llegar a atacarla. Afortunadamente en mi caso pues no sucede, la verdad es que participan los dos desde la puesta, el cuidado, todo el proceso, los dos participan bastante, pero sí hay casos en los que el macho llega a considerar a la hembra como una amenaza. Esta parte es muy parecida al caso de los betas, en el que el macho es el encargado de cuidar al nido o a la puesta y llega un momento en que puede llegar a matar a la hembra. Este pez normalmente se debe mantener solo o en pareja, y estoy hablando en pareja nada más con su propia pareja. Es muy complicado tener, por ejemplo, 3 rey midas en un solo acuario ya en etapa de madurez, por lo mismo que son muy territoriales. Ahora, este tipo de pez, como el flowerhorn o como los óscares, es necesario tenerlos por lo menos en un acuario de 55 galones. Mínimo un pez por 55 galones. Estamos hablando de más o menos 200 litros. Ya en el caso de peces más grandes, ya en etapa madura de por lo menos 30 centímetros, 30-35 centímetros, pues es necesario tenerlos en un acuario de no menos de 200 galones. Y esto ya es una cantidad considerable de volumen de agua. Y sobre todo cuando tienes a más de 2 rey midas que sean pareja en el acuario, ya que cada pareja establecerá su territorio y será muy riguroso en el cuidado de ese territorio. Ahora, estos peces también pueden ser relativamente tolerantes, o sea, no significa que no puedan estar con ningún otro pez, pero sí tienen que tener compañía de otro tipo o de otra especie que sean muy semejantes en comportamiento y que aguanten o toleren el que sean tan territoriales. Como por ejemplo los óscares. Los óscares pueden llegar a ser una pareja o un pez de compañía de estos peces bastante bueno, ya que el pez óscar también suele ser muy territorial y aparte tiene la capacidad y el tamaño para poder defenderse de este tipo de rey midas. Peces más pequeños, la verdad es que se los van a acabar comiendo, aunque sean de su propia especie. O, por ejemplo, si metes óscares pequeños, los van a acabar matando. Tiene que ser un pez de acuerdo al tamaño que tienes tú. Si es que tienes rey midas como los tengo yo, pues tendrías que tener un pez de semejantes características, pero equiparable al tamaño que tengas tú de peces. En un acuario pequeño, la verdad es que se va a volver muy, muy agresivo. Y un acuario pequeño, estoy hablando de un acuario de 80 litros. La verdad, son muy pequeños. Realmente estarías haciendo sufrir a tu pez. Y bueno, aquí en el video ya vimos la parte de la puesta. Y aquí en esta imagen que estamos viendo actualmente, bueno, ahí se pueden ver ya que nacieron los alevines y los colocaron en otra parte del acuario, cercana a donde estaba la puesta. Y ahí los juntan, tanto hembra como macho, agarran los pequeños alevines que van eclosionando de los huevecillos y los van juntando en un pequeño espacio. Y ahí se quedan los alevines, ahí se empiezan a desarrollar de mejor forma y obviamente es para tenerlos a la vista con mayor cuidado. Y siempre están cerca, como lo pueden ver, ahí tanto el macho como la hembra siempre están alrededor cuidando la puesta. En el caso del rey Midas, los cíclidos que más se acercan a tolerarlos, pues son los cíclidos de Sudamérica y Centroamérica.
Hay diferentes especies, pero siempre tienen que ser del tamaño parecido. Ahora, en un acuario pequeño, prácticamente te van a destruir todo lo que les pongas. Todo lo que, accesorios, plantas, todo lo que le quieras poner, te lo van a destruir. Y bueno, el mejor compañero para este tipo de pez es el pez Oscar. Por ahí en algún canal, de hecho tiene poco que lo subió, uno de los canales famosos de aquí de México, subió la compra de un Flowerhorn y lo puso se le ocurrió ponerlo en un acuario que tenía ahí el chavo, creo que es de Puebla, en un acuario que creo que no rebasa los 80 litros de agua. La verdad es que es una tortura para ese tipo de pez. Igual para un rey Midas sería una tortura ponerlo en un acuario de 80 litros, aunque sea una sola pieza de animalito, pero pues no son acuarios acordes a este tipo de pez, sobre todo porque el tamaño que llegan a alcanzar necesitan un espacio bastante considerable para que tengan espacio de nado y en caso de, por ejemplo, alimento vivo, cuando se les dan peces más pequeños o se les dan, por ejemplo, camaroncitos vivos, tienen espacio para andar persiguiéndolos o cazándolos para poder alimentarse. Y bueno, aquí en el video estamos viendo cómo pasan continuamente los papás, tanto el macho como la hembra, cuidando la puesta. Este movimiento que hacen de cuando van naciendo los alevines, pues bueno, es para tener el espacio perfectamente ubicado en donde están y mantener con sus aletas moviendo el agua alrededor para que se mantengan frescos. La verdad es que es un proceso bastante interesante. Digo, he visto las puestas y también he podido tener la oportunidad de ver la cría de vetas y son comportamientos en partes diferentes, pero en el caso del rey Midas, pues son bastante interesantes porque también parecen o tienen comportamientos semejantes a los de los peces disco. Recordemos que cuando los peces, la puesta de peces disco eclosiona, todos los alevines en automático van a pegarse a la hembra o al macho, ya que con la baba que tienen en su cuerpo los peces, de ahí se alimentan los alevines, en el caso de los peces disco. Y los peces disco también suelen ser muy territoriales en cuanto está desde la etapa de cortejo hasta la etapa en que son separados los alevines de los padres. Igual el rey Midas es un comportamiento muy, muy parecido. Los alevines, conforme van creciendo y comienzan la etapa de nado, pues bueno, ahí es cuando vemos que siempre están nadando cerca de los padres. Y de hecho, si alcanzan a ver la pecera, no les había comentado, pero las imágenes se ven un poco sucias porque la pecera realmente está sucia. ¿Y por qué no le hice limpieza? Bueno, desde que empiezo a ver o a notar que están haciendo o la limpieza o están buscando algún hueco ya para hacer la limpieza y poner los huevecillos, hacer la puesta como tal, sí es complicado a veces el tener que hacer mantenimientos porque podemos alterar, los parámetros del agua y dos, la alteración del proceso de limpieza, lo que es el sifoneo, lo que es la limpieza de los cristales con las esponjas. Pueden tomarlo los peces como un acto de cierta inseguridad y pueden llegar a matar o a comerse los alevines. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Hay una etapa en el proceso de crecimiento de los alevines que también ya cuando alcanzan un tamaño de más o menos 1 centímetro los alevines, aún estando en el acuario junto con los papás, estos, en cuanto empiezan otro nuevo cortejo, la pareja de rey Midas llega a comerse los alevines porque ya sienten que son un peligro para la nueva puesta, ya que los alevines, buscando ese proceso un poco ya más grandes, buscando ese alimento, llegan a comerse también los huevecillos. Entonces los papás terminan matando a los alevines o comiéndoselos para evitar un riesgo
para la nueva apuesta. Bueno, aquí vimos ya una parte donde el espacio donde estaba la apuesta, pues nada más quedaron las cascarillas de los huevecillos ahí y pues movieron a todos los alevines en el pequeño espacio que están ahí todos juntos donde los podemos ver. Son, por ejemplo, ahí el macho y la hembra no se separan más que para cuando la hora que ya saben que se les da de comer, se acercan a una de las esquinas, que es donde normalmente los ubico para darle el alimento, y solamente así es como se separan, ¿eh? Y así como suben a comer, en automático regresan a donde están los alevines para seguir el cuidado de los mismos. De manera continua los van a estar moviendo de un lado a otro a los alevines, conforme ellos sientan la seguridad de un lugar del acuario donde se van a desarrollar. Ahí, por ejemplo, ya podemos ver la nubecita de alevines. Es impresionante. Digo, yo en esta imagen calculo yo unos 300, más de 300 alevines nadando. Es tremendamente extraordinario. Y algo que podemos ver, y de lo que les comentaba de la agresividad que el macho pueda tener con la hembra, si ven, la hembra tiene espacios blanquizcos. Y no es que sea blanca, simplemente que cuando en la etapa del cortejo el macho tiende mucho a chocar con la hembra y la hembra pierde parte de las escamas. Y esto, como les repito, se da más en la hembra. Miren, ahí se ve toda esa parte blanca, es porque está pelada sin escamas, pero la hembra en sí es color amarillo igual que el macho. Digo, estos peces que les estoy mostrando son los que tengo yo en el acuario. La hembra mide más o menos unos 15 centímetros y el macho ya estará llegando a unos 20 centímetros. La verdad es que es bastante impresionante su tamaño, pero todavía le falta. Y son unos reproductores extraordinarios. La verdad es que esta es la primera apuesta que le ponemos más atención para quererla salvar. Y todo el proceso me fascinó. Ahora, digo, lamentablemente tenemos situaciones que no están a nuestro alcance. Aquí ya los alevines pues, ya están un poco más grandes. Llegó un momento en que ya los tuvo que separar por su propia seguridad para que no se los comieran los papás. Y algo que nos pasa normalmente a los acuaristas en el parte del proceso, bueno, pues puse una pecera más o menos como de 10 o 15 litros para poner a los alevines separados con su termostato y toda la cosa, su oxigenación, su filtro de esponja y todo. Pero lamentablemente en una de las noches, cuando amanecí, pues lo primero que estaba yo viendo durante el proceso pues era levantarme y venir a revisar a los alevines. Miren, ahí se acerca el chismoso para ver si no corre algún riesgo su puesta de alevines. Algo que sucedió, bueno, fue que el termostato dejó de funcionar en la noche. Lamentablemente aquí en Ciudad de México, en invierno actualmente, pues la temperatura llega a bajar bastante. Y bueno, lamentablemente perdimos toda la apuesta porque falló el termostato, se descompuso y bajó la temperatura. Obviamente los alevines con ese cambio de temperatura, imagínense, normalmente están entre los 26 a 28 grados y la temperatura bajó aproximadamente hasta los 10 grados en la noche. Y a veces hay días que baja un poco más. Y se perdió totalmente la apuesta. Lamentablemente no le pudimos dar seguimiento. Me hubiera gustado mostrar en el video ya todo el proceso y mostrarles a los alevines un poco más grandes. Porque los alevines no se parecen más que en la forma del cuerpo a sus papás. En los colores los alevines son más o menos transparentes, no se parecen en nada a los papás. Con una línea transversal en todo el cuerpo, desde las aletas hasta la cabeza. Una línea color oscuro, una línea negra, pero no tienen todavía la tonalidad amarilla. La verdad es que es impresionante. Pero bueno, aquí les dejo el video de nuestros peces y de cómo fue el proceso de la puesta. Espero les agrade, chavos. Cuídense mucho. Aún estamos en semáforo rojo acá en Ciudad de México. Y de donde nos vean, pues también cuídense porque la situación pues, no está nada agradable. Suerte, chavos.